cápsula en Contener. De verdad que estoy muy muy contento, pero antes de decirles todo lo que vamos a hablar hoy, porque hoy va a ser una retroalimentación mutua, quiero recordarles la tarea de siempre: suscribirse, comentar, compartir, darle like y ser parte de esto. Estoy muy contento por todo lo que ha crecido el canal, y para nosotros también es muy importante, sobre todo en el tema que hoy vamos a tratar el día de hoy, que dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus impresiones, sus opiniones, si les ha pasado, si no les ha pasado. Bueno, tengo el inmenso placer de recibir a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Nos dedicamos a lo mismo, y aquí voy a hacer un inciso: nos dedicamos a lo mismo porque trabajamos con el ser humano desde dos herramientas distintas, pero que sin ser lo mismo se relacionan entre sí, y vamos a hablar de un tema muy importante. Bienvenida, Verónica Serrano. Verónica es psicólogo, Verónica es madre, Verónica es una gran profesional, y bueno, esta conversación va a ser muy sabrosa porque vamos a hablar del acoso, del acoso, no solamente como bullying, sino esa delgada línea entre el chiste o el chalequeo y el bullying. Bienvenida, Vero, a tu Muchas espacio. Gracias, Daniel. Gracias por estar acá. Creo que desde hace mucho tiempo estás jalándome, como dicen, atrás de mí. Mira, Vero, vente, y bueno, ya es el momento. Es que hace un trabajo espectacular, además, que cuando encuentras personas que de alguna manera hacen lo mismo que tú, pues la sincronía es total, ya se van a dar cuenta en el medio de esta conversación. Muchas gracias. Bienvenida, Vero. Eso, quiero que partamos de allí. ¿Dónde está la línea delgada entre el chiste y el acoso o el maltrato? Bueno, fíjate que pienso que el chalequeo, como lo dijiste al principio, o el chiste, es algo popularmente conocido, que popularmente lo hacemos, lo hemos normalizado. En oportunidades se rompe el hielo en un espacio de trabajo, en un área académica, hasta en una familia se puede como entre amigos, una conversación. Se rompe un poquito el hielo con ese objetivo, ¿no? De, bueno, la broma y tal y qué sé yo, ¿no? Cuando, sí, como tú dices, la línea es sumamente delgada, ese chalequeo puede convertirse en el acoso sumamente rápido, y eso es lo delicado, pues, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el acoso? El bullying es el acoso escolar o en algún espacio académico, pues, educativo. Sin embargo, sí, como tú decías antes de esta grabación, decíamos que hay acoso en adultos, hay acoso, te repito, en familiares, en la familia. Esto es sumamente peligroso. En los espacios laborales. Exactamente. En cualquier ámbito social donde se desarrolle un grupo puede haber un capítulo o un caso de acoso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es esa línea? La intención, la repetición, la constancia y sobre todo el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? La intención. ¿Qué se quiere lograr con el bullying o con el acoso? La minimización de esa otra persona. La vulneración. vulneración. El dominio de poder o el efecto de poder. Yo estoy encima de ti, yo puedo más que tú, tú estás por debajo de mí, tú haces lo que yo quiero, lo que yo digo. Exacto. Y otra cosa que me llama la atención es, por ejemplo, el amedrentamiento, lo que tú dices. La amenaza. No lo denuncies, no lo digas. Si lo dices, te va a ir muy mal. Si lo dices, ya vas a ver. Estoy pendiente de ti, te estoy vigilando. Exacto. Es como aislar a esa persona, quitarle la mayoría de los derechos, y simplemente minimizarla a la enésima potencia, o sea, lo más que se pueda, ¿no? Ese es el objetivo de repente del real bullying, pues. Sí, es cierto, como hablamos, que ese chalequeo se puede convertir en eso. Allí me voy a detener, pero cuando el chiste pasa a ser o deja de ser disfrute para ambas personas, es decir, que yo
me estoy o nos estamos riendo en conjunto de una situación o de algo en particular que nos pueda pasar a uno de los dos o a las personas que estén involucradas. Pero cuando parte de yo me siento mal con lo que está ocurriendo en esa situación, allí empieza el acoso. Por eso es la Exacto. línea línea delgada. Exacto. Y creo que es muy importante la comunicación. O sea, yo ya siento que me estás ofendiendo. Exacto. Ya yo me siento un poco incómodo. Y detenerlo. Ya yo me... Exacto. Por lo menos comunicar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Ah, qué chévere. Sí, de repente yo lo sigo disfrutando, yo también me río, etcétera. Hasta que a uno le entra como ese gusanito. Ya, esto no me gustó. Ya no me gustó. ¿Sabes qué? Yo creo que ya te pasaste de la línea. Entonces agradezco que pares. Exacto. Porque ya esto se está convirtiendo en otra cosa. Entonces creo que ahí ya también es una cuestión de decisión de la persona que hace la burla o que hace la broma en convertirse en el chalequeador, en el echador de broma, a convertirse en un victimario, que era lo que hablábamos, en un acosador, porque sí, si bien le puedes dar de repente como esa pequeña cuota de poder, de decirle, mira, ya esto me está incomodando bastante, así que por favor para, esa persona o se empodera y dice, ajá, ya yo estoy logrando lo que quería, pues. Exacto, ella tiene miedo o él tiene miedo, está abajo, o sea, o lo estoy logrando, exacto, lo estoy dominando. Él me está haciendo caso y le está pudiendo o le está doliendo lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces creo que eso es importantísimo, ¿no? Ese límite, ese stop. Además que lo interesante, de todo lo interesante de este tema, Verónica, y a la audiencia, es que nosotros le damos inconscientemente ese poder, sí, a la persona. Bien sea porque pueden haber muchísimos factores, porque da miedo, porque creemos que lo podemos controlar, o porque creemos que va a ser momentáneo, o porque nos quedamos en el modo del chiste y me hago el loco con el tema, le doy la vuelta, o muchas veces porque la persona no sabe cómo defenderse. Exacto. Porque generalmente las personas a las que le hacen bullying tienen en ese momento o en esa circunstancia una autoestima baja, donde todo lo que me diga el externo es lo que me define, donde todo lo que diga el externo es lo que me va a controlar o lo que me va a validar. Exacto, exactamente. Sí, pienso exactamente como tú. O sea, creo que, como decías, la mayoría de las personas hemos recibido algún tipo de acoso o de bullying en algún momento de nuestra vida. O lo hemos hecho inconscientemente. O lo hemos hecho, o hemos sido ambos. O hemos sido ambos. En oportunidades hemos sido víctimas y también hemos sido un poco victimarios, ¿no? Creo que es interesantísimo que las personas que en algún momento hayan sentido ese acoso de parte de cada uno de nosotros, pues nos los hagan saber. O sea, creo que eso es bien interesante. O que nosotros le digamos a la persona, mira, esto me lo hiciste tú y no me está gustando, mira, ya esto yo lo pasé y no quiero repetirlo. O que de repente, exacto, o sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre en algún momento que ahorita ya como mujer adulta, madre, esposa, imaginemos que alguien se me presenta y me diga, mira, Verónica, o sea, cuando estábamos en el colegio o cuando estábamos en la universidad o qué sé yo, en algún momento X, yo sentí que tú me hiciste bullying o que tú me faltabas el respeto de esta y esta manera. Entonces, porque muchas veces, como lo comenté, como normalizamos el chalequeo y la broma, como también es una de las tantas estrategias para romper el hielo en un grupo social, etcétera, etcétera. O muchas veces repetimos acciones o repetimos situaciones que se nos escapan de las manos. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Yo viví en Maracaibo en una residencia de puras mujeres. Cuando llegué a la residencia fui la única que llegó. Entonces, ahí había, no recuerdo, creo que más de 10 chicas. Entonces, claro, la nueva. Había que hacerle algo a la nueva. Entonces, entrenarla, lo que se dice en estos casos. Exacto, porque pasa la novatada. Entonces, y hubo acciones de bromas, de chistes, etc. Y en algún momento, bueno, ya yo era parte del clan. Entonces, llegaron las nuevas. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, ¿ahora cómo les vamos a echar broma? Exacto. Entonces,
por eso te digo, creo que Claro, uno... uno se pone en los dos roles siempre y cuando aprendamos a discernir y aprendamos a entender que es un momento, y siempre y cuando lo que nos hayan hecho, lo que nos hayan dicho no nos haya mermado tanto adentro Exacto. que se quedó allí y me marcó. Claro, fíjate que ahorita que estamos conversando esto, yo siento que existe como una ecuación particular, ¿no? Una ecuación porque, ¿por qué no a todas las personas que nos hacen bullying nos mueve tanto? O sea, nos tumba la autoestima o qué sé yo. ¿Por qué? Entonces creo que en esa ecuación sí hay una autoestima baja, sí hay unas debilidades particulares. Exacto, que se resaltan en esos Exacto, momentos. sí hay de repente este tema de personalizar todo, de que yo todo lo tomo a título personal, Exacto, entonces, todo, sí. o yo me merezco esto, o porque me lo hicieron a mí. Entonces, creo que esa ecuación, esas características sumadas a lo que vaya a decir el otro, al chiste o al juego, sea reiterado o no, puede tener de resultado un maltrato Claro, psicológico importante. además, cuánto está o en qué nivel está mi aceptación con respecto a lo que soy. Ese es el punto, ahí es donde se quiebra todo, porque si a ti te dicen algo que ya tú asumiste, obvio, ojo, aquí me voy a detener. El hecho de que lo hayas asumido y lo hayas aceptado no quiere decir que ahora, como yo lo acepté, ahora todo el mundo puede hacer con eso como quiera, porque yo todo el tiempo lo voy a recibir de la misma manera y que hagan con el tema lo que no. Porque yo siempre he creído, y además lo he experimentado, que cuando lo estamos haciendo a conciencia, o sea, tú y yo estamos compartiendo una situación por un chiste que echamos entre los dos, o que yo haga alguna anécdota con respecto a mi discapacidad, o que tú hagas anécdotas con respecto a tu peso, no, porque me veo, pero tú misma lo estás asumiendo desde esa conciencia de la aceptación y del reírte de ti mismo. Exacto. Que yo soy partidario 100% de que uno debe reírse de sí mismo, pero el reírnos de sí mismo no puede ser una puerta abierta para apúrlate, o sea, exacto, haz conmigo lo que pum, o tú haces con el otro lo que te place. No, exacto. No, porque allí es donde está, además que con el tiempo, el bullying ha tomado unos tintes muy delicados, muy lastrantes con la vida, porque hay gente que se ha suicidado, hay gente que se autolesiona porque se siente tan mal que se avergüenza de sí mismo, etc. Además, perdón, que hay muchas formas, ¿no?, de hacer acoso o de hacer bullying. Puedo hablar del aislar completamente, no le hablemos a tal persona, la ley del hielo, etcétera, ¿no? Podemos hablar de lo que sucede en las redes sociales, que también al exponernos, el ciberacoso, exacto, entonces al exponernos, porque todos nos exponemos de alguna manera a esto, así como es compartir un conocimiento y una forma de pensar de ambos, también exponemos nuestras personalidades, nuestro trabajo y nuestras debilidades. Entonces, claramente cualquier persona puede ver el video y empezar a hacer comentarios destructivos, o también constructivos, pero que a lo mejor no caigan tan bien. Pues, claro, pero sabes una cosa, Vero, que cuando uno es adulto lo canalizas de una manera distinta. No solamente porque quizás tú y yo trabajamos con el ser humano, y uno cuando trabaja con el ser humano se está constantemente trabajando a sí mismo. A veces inconscientemente, a veces más consciente, pero nos estamos trabajando a nosotros mismos. No solamente por eso, sino porque al convertirnos en adultos ya tenemos todas las herramientas, o muchas de las herramientas que quizás de chamo no se tienen, justamente por eso, por ser chamo, y estoy definiendo cosas, y estoy definiendo qué me gusta y qué no me gusta, estoy aceptando mi cuerpo, o sea, hay muchos cambios que surgen en esos momentos,
tengo una personalidad más abierta, tengo una personalidad más cerrada, las hormonas, o sea, tantas cosas, estoy en la búsqueda de amigos, que ese es una ancla falsa. Ay, yo para que Vero y yo seamos amigos, Vero tiene que, no sé, pararse y hacer el ridículo para que se convierta en mi amiga. Estos son ejemplos de cosas que le dicen a la gente, los que están del otro lado, los que acosan, para que caigan en el acoso. Te voy a aceptar, pero tienes que hacer lo que yo quiero. No importa lo que sea, pero tienes que hacer lo que yo quiero. No. Y no tienes la conciencia en esos momentos, como estás en busca de aceptación, ay, sí, yo voy a hacer lo que quiera porque yo quiero que me incluyan en el grupo. Exacto. Y después te das cuenta de que no te sientes nada bien. Ajá, estoy dentro del grupo, pero ay, soy el títere del grupo y lo acepto y me dejo. ¡Pum! Allí está el permitir y el no permitir. Así es. Te conviertes en adulto, ¿qué permites, qué no permites? Este chiste, bájale. Esto no me lo digas. O yo no te lo digo a ti. Exacto. Allí está el punto. En que hablemos, Vero, de las razones por las cuales el acoso ocurre, pero no desde el lado, ahora desde el lado del acosador. ¿Qué pasa detrás de una persona que acosa? Son muchas cosas. Infinidad de cosas, o sea, podemos hacer muchas hipótesis acá, pero por ejemplo, hablando de la mayoría, ¿okay? Del grueso, digamos, de las personas que son victimarias o que son acosadoras, son personas que tienen muchas debilidades, que tienen muchos temores, que también tienen baja autoestima, pero no se nota, que tienen inseguridades en sí mismos. Problemas de rechazo familiar. De rechazo. A lo mejor no son tomados en cuenta en casa por los papás o por la familia. Y probablemente también sean víctimas en otros espacios. Por ejemplo, el hijo va a la escuela a ser victimario, a burlarse de su compañero. Pero cuando vemos el entorno familiar, resulta que el hijo es el burlado en el núcleo familiar, porque entonces es el tuerto, porque entonces es, ay, mira el gordito. Porque tiene una característica, porque tiene una discapacidad. Por X, o sea, por X, porque por ejemplo, hay personas que de repente han tenido esta forma de manejar las circunstancias como la forma más rápida. O sea, como yo no, imaginemos, como un papá no sabe manejar que su hijo es mal estudiante o que le cuesta un poco la lectura o que le cuesta un poco el estudio, entonces, ay, ven acá, brutico. Ven acá, bobito. Y ahí ya... Claro, y ahí entonces ya, en el chiste, ay, pero es broma, y tú eres mi hijo. Exacto. Pero ahí, además porque estoy afirmando... ¿Para qué estudia tanto si igualito va a salir mal? O reafirmando una creencia, exacto, reafirmando una debilidad, reafirmando una creencia limitante de que, no sirve, está mal para eso, o el insulto o el chistecito solapado de... Exacto. Ahí está. Y además también es un llamado de atención de la otra persona. Exacto. Como se diría en criollo, párame pelota. O sea, préstame atención. Exacto. Préstame atención. Yo necesito de ti, yo necesito eso que tú tienes. Yo quiero eso yo quiero experimentar o vivir eso que tú estás viviendo. Exacto. Pero no encuentro la manera de hacerlo. Exacto. Sí, por eso te digo, algunas veces los papás cometemos el error de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Inconscientemente es probable que desde la falta de información, la falta de conocimientos y del repetir, porque te repito, cuando uno es papá a uno, y lo hemos escuchado muchísimas veces, nadie le da un manual. Ahora con las redes sociales tenemos 1500 manuales totalmente distintos. Exacto. De repente unos que van a favor de una crianza completamente respetuosa, muy democrática, etc.
etcétera, etcétera, otros que van a otro estilo de crianza, Ujú. qué sé yo, ¿no? Hay una cantidad Y- del apego Y también, respetuoso. no, y también el ver, Verónica, cómo tratan en tu casa al externo, cómo tratan en tu casa a las personas, porque si de Ya es repente, diferente, claro, la porque todos persona, somos diferentes. claro, Todos. todos somos distintos, hay unos Exacto. más afines, hay otros que no lo son tanto, hay personas con las que somos más afines más que con otras, es indiferente porque es parte del ser humano, aunque nos tratemos todos con respeto y cordialidad, sí es verdad que hay unos que vamos a ser más afines con otros, pero el hecho de que quizás tú no me caigas tan bien no quiere decir que yo te voy a atacar porque no me caes bien. Simplemente me retiro de ti o no estoy donde tú estás o tú no estás donde yo estoy. eh, o podemos compartir, o aceptamos la diferencia y compartimos sin necesidad de interrelacionarnos personalmente, pero no te estoy atacando. Cuando hablaba de por cómo tratan los papás a las otras personas, es, por ejemplo, con las personas que trabajan en casa, con las personas que tienen bajos recursos, porque quizás no es solamente en el entorno directo o en el entorno familiar, cómo trato a papá o cómo trato al esposo o cómo trato a mi otro o cómo tratan a mi hermanito. Exacto. O cómo tratan al otro hijo o cómo se tratan entre tíos y papás, no, sino a veces es más, también va más a que, ok, yo tengo la muchacha de servicio y en vez de decirle la asistente del hogar, le digo tú estás aquí para servirme. Allí ya estoy discriminándola y además no solamente discriminándola, sino atacándola, minimizándola, porque tú me sirves y ya, eso es lo que tú... Entonces si yo veo eso y lo entiendo como que está bien, ¡pum! Sí, fíjate que es muy difícil criar desde el respeto total, ¿no? Sí, siempre se escapa algo, no. Mira, es un error y ensayo, como todo en la vida. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho como adultos es evitar juzgar y evitar la crítica, porque creo que desde ahí comienza posiblemente todo, pues, o sea, si yo estoy en la calle y comento, estoy con mis hijos y le comento a mi esposo, ay, esa muchacha como está vestida, y yo no sé cuánto y tal y qué sé yo, entonces yo ya estoy enseñándole a mis hijos que yo tengo la atribución y que yo tengo el derecho y la verdad como para criticar y juzgar a otro cuando no la tengo. Y resulta que esto también se ha normalizado en muchísimas cosas. De hecho, volvemos al tema de las redes sociales. O sea, ¿quién exponiendo todo lo que nosotros exponemos y publicando lo que nosotros publicamos, está bien, es como para tener un feedback, pero ¿quién te da el derecho también de comentar que estoy pasada de peso? ¿Quién te da el derecho de comentar que no estoy hablando bien? Además que detrás de la pantalla hay un absurdo poder que no es que realmente no existe, porque tú te paras delante de la persona y no eres capaz de decirse. Exacto, exactamente. Entonces, creo que esa crítica, creo que el juzgar al otro, eso tenemos que trabajarlo muy bien. Buscar siempre resaltar lo positivo, independientemente de que todos tenemos defectos y de que todos tenemos cosas. Tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, porque no somos un bombillo tampoco. Pero sí, tratar de no enjuiciar en el sentido de te voy a maltratar porque no me gusta. Porque no me gustas. Entonces, como no me gustas, te maltrato y está bien. Ahora, hay un punto importante. Vamos a hablar de las herramientas para defenderse, porque yo siempre he creído, Vero, que teniendo la forma, teniendo la intención y sabiendo hacerlo, todo el mundo debería defenderse y no permitir cosas que puedan atacarte o alterarte de manera personal o minimizarte. Exacto. O dañarte en algún momento. Bueno, creo que tú estás diciendo unas herramientas, ¿no? No tomar estas cosas a título personal,
entender que atrás del acoso, atrás de todo esto, pues hay una persona que probablemente tenga muchos más problemas que uno, que probablemente tenga muchos menos herramientas que uno para lidiar ciertas circunstancias, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, ojo, cuando hablamos de defender, no queremos hablar, que creo que es sumamente importante, defendernos desde El contraataque. el contraataque de ninguna parte, ¿no? Ni de burla, ni psicológico, ni emocional, ni social, ni físico. Porque creo que ahí le vamos a dar como más impulso a un círculo que nunca va a terminar. O sea, ¿dónde termina? O sea, si tú te metes conmigo y yo me meto contigo y tú te vuelves a meter conmigo porque te estás defendiendo y yo me vuelvo a meter contigo porque me estoy defendiendo, o sea, ¿dónde termina esa historia? O yo te doy un golpe y tú me das el otro y después así, o sea, ¿en qué termina? ¿En el fallecimiento? ¿En una lesión grave? O en que no nos volvemos a hablar porque ya nos herimos tanto que lo que hicimos fue descubrir todas las cosas negativas que pensaba uno del otro y nunca nos dijimos. Ahí está el punto. Ahora, aquí acotando a lo que Vero dice, y lo voy a reiterar, hay que defenderse. Por supuesto que hay que defenderse. Defenderse en el sentido de ponerle el stop, decir esto lo permito y esto no te lo permito, esta línea no la vas a cruzar. Paremos esta conversación. Denunciarse, hay que denunciarlo. Denunciarlo, hablar del acoso realmente. No sé si a ti te ocurrió, pero cuando a mí me ocurrió, yo no lo dije, era su error, y cuando pasamos del otro lado a hacer el victimario, tampoco la persona lo denunció. Ahorita, en estos tiempos, la ventaja es que se habla mucho más de estos temas y tú ves que las noticias le hacen más hincapié, que hay más programas unitarios que reflejan los casos. O sea, se está denunciando, se está haciendo más visible y lo que ocurre. Y además detenernos en los pequeños detalles, porque también ocurren adultos, ajá, ¿dónde estoy? Ajá, si yo digo, yo me distraje, o Verónica se distrajo, y yo le digo, en vez de decirle, pero Vero, estás distraída, tú estás como loca, chica, ¿cómo vas a hacer eso así? ¿En quién estás pensando? Ya, exacto, ya allí, con esto que yo acabo de decir, ya le cambio la connotación, porque si yo digo que ella está loca, o empiezo a utilizar un argumento peyorativo, ya ahí cambia el contexto, cambia la intención y cambia la actitud con la que te estoy diciendo el mensaje. O sea, te estoy realmente atacando solapadamente. O sea, te estoy diciendo algo que te he querido decir y no había encontrado la manera de decirte. Exacto. ¡Pum! Exacto, entiendo. Es allí donde está el punto delicado de, stop porque me estás atacando. O te incomodas. Exacto. Te pones serio, arrugas la cara, quieres terminar la situación, vámonos, porque no me está haciendo bien. Así es. Entonces, ahí está el punto. Y además, destacar, Verónica, y además que podemos decirlo a coro, le pasa a todo el mundo. Sí, yo creo que la mayoría de la gente le pasa a todo el mundo. Ha sido víctima o victimario en algún momento de sus vidas. Y eso es interesante porque además, una de las cosas que le sucede a las personas que son víctimas de tomarlo a título personal, se sienten extraños, se sienten solos. Y resulta que es cuando tú dices, epa, mira, pero es que, o sea, a todos en la familia nos ha pasado. O a todos en el salón les pasó en algún momento. O tengo amigos que les pasó igual que a mí. Exacto. O a veces creemos que es por una característica particular. Por tu figura, por el físico, por tu peso, por alguna condición, etc. Solamente me pasa a mí. No, resulta que a la persona le pasaba porque usaba lente. Plin, y ahí lo atacaban. O le pasaba porque estudiaba mucho y era el más inteligente del salón, entonces lo atacaban por ser el más inteligente. O sea, hay tantas cosas desde la sociedad intolerante
en la que nos convertimos muchas veces porque... Exacto, y poco empática, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que te quería comentar algo. En algún momento conocí a una persona, a un hombre, un poco mayor que yo, y estábamos conversando un poco sobre la comunidad LGTBIQ+, y sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona es una persona robusta, tiene unos cuantos kilitos de más, etcétera. Entonces, él me dice, mira, ¿sabes qué me da rabia? Que todo el mundo habla ahora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que sí, perfectamente hay que respetarlos. Sin embargo, ¿quién habla de los derechos de los gorditos? Y yo me quedé, ya va, ¿de qué me estás hablando? Entonces él me dice, a mí no me dejaban montarme en un columpio porque se podía caer. A mí no me dejaban hacer tales cosas. A mí no me dejaban montarme en el parquecito de McDonald's o en el parquecito X o Y, porque entonces no, es muy angosto, es muy pequeño, es muy grande, es muy tal. Entonces, sufrió bullying Cualquier de alguna colectivo, manera, hasta institucional, porque cuando nosotros hablamos, de repente me acuerdo mucho, y en algunos parques, y es lógico, pero en algunos parques, peso máximo, tanto, y altura máxima tal, ya ahí hay una etiqueta. Entonces, a lo mejor si hay un niño, pero resulta que no cumple con ese criterio, entonces no te puedes montar al parque. Y tienes que dejar de disfrutar porque tu físico no es... Además, que una cosa es que lo pruebes y no lo puedas hacer, porque tu cuerpo no te está respondiendo a que yo te diga o que alguien socialmente diga no porque tal cosa. Exacto, exactamente. Ahí está el punto. Entonces, eso estuvo muy bien. ¿Dónde están los derechos? Además, diste pie para algo muy importante que pasa en estos casos, que es todo colectivo vulnerable, por la razón que sea, le puede ocurrir acoso. Exacto. Cualquier colectivo vulnerable, por la razón que sea. Lo que pasa es que hay unos que son más visibles, hay otros que son menos visibles, pero cualquier colectivo vulnerable está expuesto a tener el acoso. Y además, como decíamos antes, cualquiera de nosotros puede haber sido o víctima o victimario. Entonces, allí está el punto de no permitir, poner límites. Exacto. Hablar. Denunciarlo, si hay que denunciarlo, conversar. Y creo que como papás, a lo mejor como amigos, hay que conversar esto en casa, en la familia. O sea, sin ánimos de normalizar, pero hay que normalizar la conversación. ¿Qué sucede? Hay que normalizar que lamentablemente sucede, pero que estamos para apoyarnos, ¿sí? Entonces, y el padre o esa madre, en lugar de cometer el error de repetir lo que papá me dijo o lo que a mí me dijeron en el colegio, o de hacerse ciego, ay no, o de hacerse eso te pasó y ya mañana cálmate, no le pares y listo, ¿no? Exacto. O sea, ya va, ven acá. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te sientes? A mí me ocurre algo que quiero acotar aquí, pero sobre todo con las nuevas generaciones, que siempre inconscientemente le pregunto al chamo, ¿te tratan bien en el colegio? ¿Tienes amiguitos? ¿Te hacen bullying? Porque ocurre y sigue ocurriendo. Entonces, ese tipo de preguntas, si nos las hubiesen hecho, si nosotros hubiésemos dicho en el momento que estaba ocurriendo, plan, y siempre cierro diciéndole al chamo, si te pasa esto y esto, denúncialo, dilo, cuéntaselo a alguien que le tengas confianza, o sea, no te lo calles. Porque el punto es que eso me da miedo, entonces no lo voy a decir porque me va a ir peor, no. Justamente para poder evitar que no pase algo peor es que hay que denunciar y reforzar, que lo hablamos también antes de que ustedes empezáramos a hablar con ustedes, los valores. Sí. Los valores. ¿Dónde está? ¿Cuál es el verdadero significado de la persona? ¿Lo que es o lo que tiene? Lo que es. Sí, fíjate que, como te decía, la crianza es sumamente compleja, ¿no? Ahorita en la mañana, casualidad, alguien me hizo un comentario que lo traigo a colación porque me parece sumamente importante. Fíjate que un niño varón, como de 8 años, le estaba haciendo como unas cosquillas
cosquillitas o un cariñito diferente a otro niño mucho menor, como de unos 5 o 4 años. Entonces, los cuidadores principales o los papás, eso no se hace. Entonces, agarraron a los dos niños y dicen, no se le hace, entre hombres no se hace eso. Entonces, el cuidador es el que me cuenta, ¿no? Y yo me quedo callada y al final de la conversación le digo, qué difícil es la crianza, porque no nos damos cuenta de los comentarios que hacemos. Es cierto. Estás creando un estigma de, porque ya Total. lo llevaste a lo sexual, lo llevaron a lo sexual. O sea, no, y no solamente eso, sino que ese niño va a crecer y cuando vea a dos hombres haciéndose cariños, va a decir, eso no se hace. Y sí, o sea, tiene que hacer, y probablemente ponga la etiqueta y no lo acepte. Y eso va a pasar. O sea, esa persona, ese niño, se va a conseguir a hombres que se hagan cariño, a dos mujeres que se hagan cariño, etc. Y además, o sea, sin ánimos de sexualizar, de hipersexualizar esto. Entonces, por eso digo que es sumamente delicada la crianza. Pero la comunicación constante. La comunicación, además la intención de la palabra. O sea, porque si hubiese dicho, por ejemplo, no se tocan las partes, si le estaba tocando las partes, no se tocan las partes, allí ya estoy especificando la acción que no debería hacerse, pero si lo generalizo, quiere decir, entonces, cada vez que vayamos a tener un gesto de cariño, entre dos amigos, entre una pareja del mismo sexo, entre X. Exacto. No se puede hacer. Claro que se puede hacer porque hay una cosa es el afecto y otra cosa es que te estoy vulnerando. Exacto. Y te estoy atacando de una manera que no debe ser. Exacto. Entonces sí creo que esa intención, como el lenguaje, la intención. El lenguaje, el vocabulario que se usa, las palabras que se usan, el insight, ¿no? Esa introspección. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo respondí de esta manera porque no tengo las herramientas para decirle a mi hijo que se aprenda a defender. Entonces es preferible decir, hijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea de cómo hacer esto, o sea, cómo manejar esta situación. Si no tiene la idea, busca la ayuda también. Pero buscamos la ayuda y la buscamos juntos. O sea, porque no es que, mira, voy a preguntarle al otro porque yo no sé cómo resolver. O anda a preguntarle a mamá porque esa sí sabe. Te hace responsable. No. Entonces, te hace responsable y participante del hecho. Exacto, y participamos juntos. Creo que eso es importantísimo. Porque enseñar a defender, creo que es en eso. Es enseñar a que estos son tus derechos, a que no te cales nada, que no te guste, que te haga sentir diferente, que te haga sentir pero tampoco incómodo. lo hagas con otro. No lo hagas con otro, denuncia, pero siempre, por favor, creo que esto es algo que es importante decirlo, sin violencia. Esto de que te jalo el pelo, te muerdo y tal y qué sé yo. O te respondo y te insulto porque nunca vamos a terminar. Y lo hemos hecho. No quiere decir que no lo hayamos hecho. Lo hemos hecho y por eso lo estamos diciendo. Que es una cadena de no terminar nunca. Y jalado el pelo por ahora. Pero creo que esa línea, o sea, es una historia sin fin. Y sobre todo, ponerle el stop donde tiene que ponerse. Porque después, para no llegar a estos golpes, o sea, para no llegar a tener que morder a la compañera o al compañero y defenderme de una manera brusca, física, o igualmente agresiva. Radical, exacto, igualmente agresiva, yo necesito como poner el stop desde el momento que tengo que hacerlo. Y por eso es que tengo que hablar. Exacto. Si la primera vez no me gustó, para. Exacto. Para, y que esa es la diferencia cuando somos adultos. Ajá. Ya va. No te pases porque ya sabes que este tema no me gusta o sabes que de esta forma mejor ahórrate las palabras y vamos a guardar silencio. Ahí está la diferencia. Entonces, no hagamos lo que no quieren que no hagas lo que no quieren que te hagan a ti. Ahí está el punto, porque eso se convierte en algo hiriente, bien sea que lo hagas o que te lo hagan, porque lo permites, y segundo, porque tiene que ver con algo de lo personal tuyo, porque siempre nos fijamos en los puntos vulnerables que no nos importan. Exacto. Y entendamos, señores, que cada quien tiene la vida que quiere tener y cada quien es dueño de su cuerpo y de su espacio. Y que todos somos diferentes.
y que todos somos diferentes. Gracias, Vero, por haber estado aquí. Esperamos que les guste. Si tienen que dejar algún comentario, los dejan. Vero, recuérdanos tus coordenadas. Claro que sí. Mis redes sociales en Instagram me pueden ubicar como Verónica Ser, Verónica con doble C. Les repito, Verónica Ser, S-E-R. Bienvenida siempre a mis redes. Estoy súper contenta. Este tema me encantó conversarlo contigo y de verdad fue un honor. Gracias a ustedes, gracias por estar. Nos vemos en la próxima, y si les está pasando o si saben de alguien que les pasa, muéstrenle esto, pero sobre todo no lo permitan, no lo hagan y ayuden a otro que quizás no sabe hacerlo a que tampoco lo permitan.